Buenos días de nuevo. En las últimas horas nos hemos visto obligados a retomar en la agenda el tema de los feminicidios. Y nosotros hemos invitado a un veterano del derecho que sirve de consulta a la sociedad, porque así hay que enfocar la visita de Valentín Medrano. A propósito del caso del fin de semana de Anibel, una muerte que ha resultado en un dolor colectivo, todos nos quedamos haciendo 1.000.000 de preguntas. Preguntas al sistema, preguntas a la ley. Buenos días, Valentín. Gracias por aceptar que te levantemos tan temprano. Muy buenos días, muy buenos días. Aunque tú eres un madrugador. No, pero siempre es un placer, de verdad. Es un verdadero privilegio estar aquí. Y estábamos desde temprano viendo la entrevista con el diputado Pacheco, interesante. Claro, siempre ustedes son unos manejadores muy óptimos de las entrevistas. Óptimo es una palabra que se puede usar. Yo diría que excelentes entrevistadores. Sí. Entonces uno se siente bien aquí, uno se siente en casa. Albanelli, Don Nelson, todo el mundo aquí es grato, agradable. Y el señor Don Pablo, una superestrella. Sí. Óyeme una cosa, porque quiero sacarte tanto provecho que no quiero que me traicione el tiempo. Todo el discurso gira en torno a un expediente judicial. Un expediente que uno recibe con mucha indisposición porque entiende que en los casos de acción pública los acuerdos privados no deberían tener lugar. Así que esa es mi primera pregunta. Enfócanos eso desde la luz del derecho. Mira, el derecho permite cualquier tipo de acuerdo. Una solución desjudicializada del proceso es permitida dentro de los cánones legales. Lo que ocurre es que ahora, a partir de esta situación, la gente se ha enfocado en ver el aspecto humano y tratar de entremezclarlo con asuntos jurídicos que no vienen al caso. Explícate. Por ejemplo, mira, puede ser el caso más grave y está dentro de los cánones legales para la negociación, retiro de acusación, todo se puede hacer, lo permite la normativa. Pero no es lo que ha dicho la Procuraduría, que de hecho, en la instancia de conciliación ha prohibido que, aunque una mujer diga yo no quiero que él quede preso, se dé una libertad. ¿Cómo funciona esto? Porque no es el mensaje que le ha dado, no es la historia que nos han vendido como sociedad, que en medio de los feminicidios han dicho no, hay que evitar que se den las muertes y nuestro primer trabajo de forma preventiva es la prisión. Mira, ayer un sabio, al que no estoy autorizado a emitir su nombre, decía con mucha, bueno, es un sabio, con mucha sabiduría, mucha sapiencia, que buscar las causas de ese feminicidio fuera de la cabeza de ese ciudadano era perder el tiempo. Si nada de esto hubiese ocurrido, o sea, si el feminicidio no se produce, la negociación, la solución negociada del proceso que se dio fuera plausible. ¿Sí o no? No estoy de acuerdo, Valentín. Si no se da el feminicidio, borra el feminicidio, no se dio. Atiéndeme. Es que la responsabilidad penal es personal, pero a partir de ahí esto es un problema social, en el que las autoridades... Es un problema social, pero no un problema jurídico. No es un problema jurídico, es un problema social, es un problema que tiene que ver con formación, educación, es antropológico, cultural, pero no es jurídico. Porque nosotros no tenemos la capacidad del precrimen, o sea, nosotros no podemos prever en la mentalidad de una persona que tiene esa vocación para cometer un feminicidio. Feminicidio que, dicho sea de paso, propiamente dicho, según el profesor Lager, no existe el vocablo como tal, o no se ha dado en la República Dominicana ese tipo de delito. Porque de lo que se trata es lo siguiente, mira, tú puedes sentarte con un feminicida, salvo la relación con respecto a su objetivo futuro, antes de que se produzca, es una persona afable, posiblemente, es una persona que tiene buen comportamiento social, es una persona que como ese individuo, si tú te pones a investigar quién era el señor Esteves en San Pedro de Macorís, te vas a dar cuenta que era uno de los mejores perfiles que se podía tener, abogado, empresario, joven, rico, o sea, era una persona que había servido incluso dentro del sistema de justicia en más de 5 ocasiones como garante de personas que iban al sistema de justicia. Te estoy hablando que la justicia a él lo tomaba como un elemento de referencia para favorecer a otras personas que se encontraban en conato con el sistema de enjuiciamiento penal. Pero una cosa es que yo sea garante de un proceso administrativo, civil, y otra cosa es que yo tenga un expediente penal. Penal. Yo quise matar a mi mujer delante de sus hijos, que son mis hijos, eso es un agravante. Entonces, una cosa, hemos hablado de no te vayas de ahí, porque hay un caso emblemático
que ocurrió y que yo trato en el artículo que obligó a don Nelson a producir la invitación, es de un señor que en un momento mató a su esposa, un feminicida, fue condenado, cumplió su condena, sale de la cárcel porque nosotros no tenemos penas de muerte. O sea que al final de cuentas tendrá la libertad si no muere. La prisión es un lapso de tiempo que se ha de cumplirse, tiene un término. Y cuando esa persona salió, mató a otra persona con la que se involucró emocionalmente. Es decir, que la cárcel, el sistema penitenciario actual, el sistema de rehabilitación que tenemos en la actualidad, no así la procura que tiene justamente el Procurador General de la República de cambiar todo y hacer un sistema penitenciario que sirva a los propósitos de rehabilitación. Esa cárcel no sirve para rehabilitar, porque esa persona mató a su esposa y cumplió su pena. No fue que se hizo acuerdo, no se hizo acuerdo. No fue que salió con una garantía económica o que le dieron la libertad condicional, sino que se cumplió con su pena y salió y mató a otra persona. Como mucha gente desde la cárcel está amenazando que cuando yo salga tal o cual. Lo que pasa es que estadísticamente eso es lo menos. En las estadísticas tú vas a ver que una persona que es sometido por violencia intrafamiliar cumpla su pena o salga a través de una solución negociada, no reincide. Esa es la estadística, porque tú no tienes caso de una persona que como ese es un ejemplo excepcional, que mató a una mujer, salió y mató a otra mujer. En este caso, por ejemplo, este ciudadano que hiere a su conviviente, la cual después, dentro de los supuestos está eso, son supuestos, porque aquí se ha especulado mucho con respecto al tema, la cual después motoriza, incluso sus familiares motorizan, por el drama social, por lo mismo que usted está diciendo, porque el problema no es jurídico, porque lo que ellos tienen es una gente presa, que es la persona que aporta económicamente al sustento de la familia y que tienen hijas que están a la mitad huérfanas porque su padre está enclaustrado y la condición de preso es lo que más se parece a muerto. Antes de que el tiempo nos traicione, yo quiero hacerte dos preguntas. El modelo penitenciario dominicano ha sido presentado como un ejemplo mundial, entonces hasta ahí nos están engañando, porque estamos hablando de que ese modelo no contempla una regeneración psicológica de alguien que llega ahí enfermo y que en esa condición de enfermo puede también mantener el odio, el rencor y rebotar cuando sale a la calle. El sistema penitenciario ha sido puesto como ejemplo, pero es perfectible, no es perfecto, sino perfeccionable, porque ciertamente cada caso de los que van ahí tiene que ser tratado de forma diferenciada. Una persona que esté por haber agredido a su pareja o expareja, en ese caso tiene que ser tratado psiquiátrica, psicológicamente. Pero mira como tú lo has dicho, son ciencias auxiliares que van a tener que tomar parte en la solución conflictual, la solución del problema, porque no es un conflicto jurídico. Pero como lo estamos viendo tú y yo, y no lo ve el sistema penitenciario, claro, no lo ve la Procuraduría. Claro que lo ve, pero por las estadísticas te estoy diciendo que es ínfima. La reincidencia de personas acusadas o que hayan pasado por el tamiz del proceso penal, enjuiciados y condenados, la reincidencia es mínima, prácticamente imperceptible desde el punto de vista estadístico. Por eso las autoridades no tenían, hasta un acontecimiento como este, no tenían un espejo donde ver la situación. No tenían el cristal claro de ver cómo se podía producir ese tipo situacional. Y se produjo. ¿Y cómo se produjo? Bueno, se dio una negociación. No es buscar culpables accesorios, lo que yo he dicho, no es buscar culpables accesorios. Sí, no. Porque esa persona, vuelvo y te reitero, mire, esa persona pudo haber salido y tomar un vuelo hacia Estados Unidos y nunca volver a este país. Ahora te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con el sistema. La calificación jurídica en ese momento de intento de asesinato se penaliza como el asesinato mismo, según el Código Penal, ¿verdad? Sí, el artículo 2 del Código. ¿Qué pasó ahí? 2 en combinación. Bueno, ¿cuáles son los testigos de ese proceso? Los testigos de ese proceso, porque ese es el problema de la violencia intrafamiliar. Por lo regular ocurre entre 4 paredes, donde víctima y victimario son los únicos testigos. No, pero ya tenía 7 heridas de puñal, o sea, eso... Sí, pero hay que ver cómo eso se condujo, porque hay que ir al proceso en sí. Hay que ir al proceso en sí, qué ella dijo, qué manifestó después para procurar la solución negociada del proceso, porque fue motorizado, te reitero, por las dos partes. O sea, no fue que esta persona hizo una negociación, una solución
negociada del proceso por sí solo, de forma unilateral. Hay que ver cómo se manifestó, porque si yo digo que yo mentí, mira, no, sí, eso pasó, yo lo dije ahí, pero yo mentí porque yo tenía celos, suponte, solamente por poner, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué es lo que, por eso fue que surgió esa disposición de parte de la Procuraduría General de la República de no acuerdo? Porque el 309, que después hizo distingo con la ley 2497, el 309 que voluntariamente golpea a alguien, le causa herida, se hace reo de ese tipo penal y conlleva pena que se agravan ahora en la condición de la mujer, por la condición de vulnerabilidad que se le reconoce a la mujer. Entonces, pero muchas mujeres que disponían de acciones iban después justamente a los plenarios a decir, no, mire, yo mentí, lo que pasa es que yo estaba celosa por tal o cual cosa, y eso le daba obviamente dejaba en un estadio de imposibilidad a los jueces y a los fiscales de continuar ese proceso o de darle la solución que ellos entendían que requería desde el punto de vista procesal, porque recuérdate que son las pruebas las que condenan, son las pruebas las que absuelvan, y si las pruebas existieron en un momento embrionario y dejan de existir por alguna razón, es obvio que tú la solución que tienes que dar es justamente la libertad, pero vamos a las libertades que se han dado, porque es un asunto científico. Todo, es lo que te estoy diciendo, de la falta de estadísticas en ese sentido. Vamos a todas las libertades que se han dado. Tú las buscas, las sumas y verás que por lo regular el sistema ha funcionado en el sentido de que las personas que han sido sometidas al sistema, muchas de las cuales ni siquiera han sido sometidas a proceso penal o acusadas, simplemente se queda en las negociaciones propias y la tratativa dentro del Ministerio Público, que se presenta una denuncia, que se citan a las personas, que se conocen vistas y se puede llegar a una solución armónica del proceso y se le devuelve, porque recuérdate que es la familia lo que se está atacando. Estamos hablando de la cédula más importante de la sociedad. Y tú tratar temas de familia no lo puedes hacer con la tranca, porque no se trata de la tranca. A la familia no se le da con tranca, porque tú puedes disociar una familia. El tratamiento tiene que ser eminentemente diferenciado de cualquier otro tipo de delito. Por eso hay una unidad de violencia de género intrafamiliar en la Procuraduría General de la República. Pero recuérdate que lo que hace el Ministerio Público como parte del sistema de enjuiciamiento, del sistema penal, lo que hace el Ministerio Público es dar respuesta. La prevención para producir la execración de ese mal no es con una condena. Vamos a poner que le pusieran 30 años. 30 años. Y si pasa como en la ocasión anterior, que dentro de 30 años, suponte, esa persona, si tú lo hubieses conocido, si lo hubieses tratado como un preso modelo, y dice Jack Straw que la libertad condicional es un derecho que se gana el preso, el penado, con el comportamiento, a los 15 años tú le vas a liberar. Dime algo. Pero entonces, ¿qué es lo que estábamos haciendo nosotros? Postergando el desenlace, haciéndolo un poquito más lejos. Quiere decir que la pena no iba a resolver eso. Quiere decir que 30 años, 15 años no te iban a resolver el problema. Pero al mismo tiempo es una consecuencia de lo que hiciste y una consecuencia en función de una ley que establece que es la manera en la que tú pagas ese daño. Pero nosotros no queremos estadística, nosotros queremos que ni una más. Nosotros lo que queremos es que ni una mujer más muera. Y para que ninguna mujer más muera, el asunto no es poner pena más grave, el asunto es ir a la génesis del asunto. Hay que ir a la intríngulis del problema, hay que culturalizar, hay que rehacer al ciudadano, al hombre, hay que volver a educar en otros valores y principios, porque no es un asunto, reitero, no es un asunto jurídico, esto no es un asunto que tenga que ver con un código. En un aspecto sí, pero no se puede negar que también es jurídico. Que hay una gran cantidad de casos que hay una malformación social, un machismo creado, que ahora mismo va a tardar educar esa generación. Entonces la justicia para ellos tiene que ser la consecuencia. Entonces te pregunto algo. El papel de la pena solamente es que la persona se desinterese, vamos a decir, le tome miedo a las consecuencias. Dime algo, y hablando de eso mismo, ahora sería mi última pregunta. Sácame de la duda. En caso de violencia de género, 2 personas pueden hacer un acuerdo privado y tiene que asumirlo el Ministerio Público. No es obligatorio.
no es obligatorio, ni para el Ministerio Público, ni para los jueces. No es, yo diría que para los jueces sí. Para los jueces sí. Si ya todas las partes se pusieron de acuerdo, yo creo que por un asunto de justicia rogada, los jueces deberían siempre... Pero ¿dónde ha quedado la propuesta del Ministerio Público de no acuerdos? ¿Dónde ha quedado la propuesta del Ministerio Público? ¿Se quedó en el camino eso? Es que no sería una política criminal certera, porque tú tienes que ver cada caso en concreto. Porque tú me dices a mí, por ejemplo, la ley dice que sí, que los acuerdos están permitidos, pero yo digo como Ministerio Público, por ejemplo, no hay acuerdo en materia de violencia de género, pero y cuando la violencia de género en realidad no existió. Pero cuando la violencia de género, en la realidad, lo que te está produciendo la presunta violencia de género, aparte de la inexistencia, es que una familia se ha disociado y que unos hijos han quedado en condición de desvalidos porque la persona que no es infractor real está en la cárcel. Cada caso tiene que ser visto de forma particular, porque tú no puedes generalizar soluciones. Porque somos seres humanos y el trato que hay que darle es humano, individualizarlo, ver cada persona en el contexto y circunstancia en que se encontró y darle el remedio jurídico. Hablo de remedios jurídicos solamente en materia penal, solamente nosotros conocemos como pena. Pero la pena, ¿qué te soluciona? Vuelvo y reitero, ¿qué te soluciona? ¿Cuál es la solución que la pena te va a dar? Postergar o muchas veces enmarañar y afectar la familia. Lo que yo sí creo es que hay que ir, reitero, y debo ser reiterativo en esto y tú me excusas, a las fuentes de producción de las mentalidades disociadas que llegan a este tipo de proceder malsano. Machismo, celo, que tiene que ver, está asociado con el mismo machismo, de querer ver a la mujer como una propiedad. Mala educación, mala formación, alcohol, droga, asuntos psiquiátricos, psicológicos. La solución de este problema es más de psiquiatras que de abogados. Muchísimas gracias, Valentín, por acompañarnos hoy temprano. Esta es una discusión en la que, en una conversación como esta, no va a terminar. Este es solo un problema social, es muy extenso, así que hay que seguirlo discutiendo. No obstante, esto en la práctica tiene jodida la vida de mucha gente. Más que teorizar mucho es entrar a los canales que den solución de manera preventiva y también cuando están en las instancias judiciales. ¿Qué va a hacer el sistema judicial, el sistema penal, con respecto a esas dos niñas huérfanas y desvalidas? O sea, ese es el drama de esa pobre mujer, abogada, joven, con muchísimo futuro por delante, una vida cegada, luctuosa y lamentablemente, pero después lo que queda, el reducto, esas niñas, 3 niñas, ¿quién va a cuidar con el anhelo, el ahínco, el amor de una madre a esas niñas? Ay, Valentín, ni decirlo porque nos eriza los pelos y nos da una rabia. Gracias por estar con nosotros. Señores, vamos solo a una pausa. Continuamos en el programa.